Y bien, nuevamente conectados aquí con ustedes, nuevamente acá para darles una información, para que compartamos información de un tema maravilloso, de un tema que normalmente no queremos o no quieren que nosotros sepamos. ¿Y cuál es ese tema? Pues, ¿cómo podemos nosotros aprender mejor? ¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades de aprendizaje? Porque finalmente la capacidad de aprendizaje es la base fundamental del desarrollo del ser humano. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos aprender? ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos desarrollar nuevas habilidades? Muy probablemente en el mundo en este momento está carente de desarrollar nuevas habilidades de aprendizaje. No sé si estás de acuerdo conmigo de que actualmente la forma como se está educando no es la más correcta. Porque no sé si te ha pasado que en la escuela o en la universidad aprendíamos algún tema, salíamos de la clase y ya no nos acordábamos de nada, ¿verdad? Y nos metían una cantidad de temas y información que finalmente no lográbamos aprender nada. Y nos graduábamos del colegio, nos graduábamos de la universidad y salíamos diciendo, bueno, ¿yo qué aprendí? Finalmente, ¿qué fue lo que yo aprendí? ¿Dónde me formé? ¿En qué me especialicé? Quizás quedamos con algunos conceptos, pero finalmente, no sé si te ha pasado, me pasó a mí, queda uno con el sinsabor de decir, siento que no soy experto en la información que debería de serlo. Siento que me faltó mejorar mi capacidad de aprendizaje. ¿Y eso por qué se da? Porque no nos han enseñado de qué manera nosotros o de qué manera la mente debe absorber la información. No nos han enseñado de cierta manera cómo es que la mente aprende. Es por eso que en este live yo quiero revelarte alguna información que yo he aprendido de diferentes mentores, que he aplicado y me he dado cuenta que ha sido el factor determinante para que en el día de hoy yo haya desarrollado nuevas habilidades, haya desarrollado un nuevo conocimiento, que esté hoy aquí parado frente a ti compartiéndote esto. Es por eso que, bueno, bienvenido, te doy la cordial bienvenida. Si estás aquí es porque estás interesado en aprender, en mejorar tu capacidad de aprender, en mejorar y conocerte a ti mismo y entender entonces qué tengo que hacer yo para desarrollar mi ser, para desarrollar mi intelecto, para desarrollar habilidades. Porque, como te decía, si desarrollas habilidades, vas a desarrollar competencias. Y si tienes competencias, vas a mejorar resultados. Mi invitación es que para eso estamos aquí. Estamos aquí es para poder mejorar, para poder desarrollar mejor mis competencias, para poder mejorar mis resultados. Así que pues bueno, por eso es que decidí hacer este live en este momento, donde vamos entonces a entrar en el tema de cómo mejorar nuestra capacidad de aprender. Cómo mejorar nuestra capacidad de aprender. Y eso por qué es importante para nosotros en el momento de emprender. Y eso por qué es importante para nuestra vida. Y eso por qué es importante para nuestra profesión. Lo es todo. Lo es todo. Entender esto engloba una cantidad de herramientas que si tú las aplicas vas a poder tener ventaja, quizás para poder aplicarla y que puedas mejorar la manera como aprendes. Pueda que en el momento que tú inicies en un proceso de desarrollar un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, entiendas entonces cómo es que realmente debes de hacerlo. Porque como a mí me ha pasado, yo también estuve muy confundido y sentía entonces que perdía mucho tiempo leyendo libros, perdía mucho tiempo quizás yendo a clases y no aprendía nada. Entonces, básicamente iniciemos entonces con el tema de ¿qué es aprender? ¿Qué es aprender entonces? Aprender sencillamente es adquirir nuevo conocimiento. Eso es aprender, ¿verdad? Adquirir nuevo conocimiento. ¿Y de qué manera nosotros podemos adquirir nuevo conocimiento? De tres maneras. A través de estudiar nueva información, a través de accionar esa información cuando yo hago el ejercicio, acciono algo, o lo tercero, cuando yo experimento esa información. De esa manera es que aprendemos.
¿Ok? Recapitulo. ¿De qué manera entonces nosotros aprendemos? Primero, estudiando. Segundo, accionando. Y tercero, experimentando. ¿Ok? Hay algo muy importante y es que para poder adquirir conocimiento, necesitamos entonces modificar nuestra conducta. Cuando yo aprendo nueva información, automáticamente nuestra conducta cambia. Cambiamos inclusive la manera como vemos el mundo. Cambiamos el tipo de observador que soy frente a la vida. Cuando yo adquiero nueva información, cambian unas redes neuronales que quizás han estado interconectadas por mucho tiempo, y a la hora de que tú aprendes nueva información, cambias como ser humano, desarrollas entonces tu ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo personal, es que estamos aprendiendo nueva información. ¿Cuál es la clave entonces en este momento para poder desarrollar información? ¿Qué es lo que recomiendan los grandes científicos, las personas de éxito, los grandes emprendedores? Pues ellos dicen y están todos muy de acuerdo en lo siguiente. Mira, una de las mejores maneras para tú aprender nueva información es a través de la lectura, a través de asistir a seminarios y talleres, a través de cursos, a través de audios. Porque ahora más adelante vamos a hablar entonces cuáles son los estilos y los tipos de aprendizaje que tenemos nosotros los seres humanos. Es por eso que lo que te acabo de comentar, leer libros, ir a seminarios y talleres, escuchar audios, experimentar nueva información, accionar nueva información y estudiar nueva información, es lo que genera el cambio, es lo que genera realmente el desarrollo del ser. Es lo que cambia, vuelvo y repito, el tipo de observador que tú eres frente a la vida. Y esto, digamos, fue lo que me sucedió a mí. Yo en algún momento en mi vida, quizás, a pesar de que yo creía que sabía mucho, me di cuenta que no sabía nada, que me faltaba desarrollar muchísimas competencias, pero no competencias en el tema de habilidades, porque yo sí había estudiado ventas, administración. Sentía que me faltaba estudiar competencias para entenderme a mí mismo. Cuando comencé a aprender nueva información, a aprender cómo era que yo me estaba viendo en el mundo, cómo es que funcionan las leyes universales, cómo es que funciona mi mente, el porqué de las cosas, fue que cambió el tipo observador que yo era frente a la vida. Cambió también cómo era que yo pensaba frente a la realidad que yo vivía. Cambió la manera como me sentía. Entonces mira lo que puede generar cuando tú tienes claro de que el aprendizaje es el camino al despertar, el aprendizaje es el camino al desarrollo. Entonces, aquí tenemos que entender varias cosas. ¿Cómo logro yo entonces para poder aprender? Pues se requieren entonces dos elementos. Se requiere estar motivado y tener ganas. Porque mira, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero si tú en este momento no estás motivado, no tienes ganas, vas a querer aprender algo nuevo, vas a querer cambiar las cosas en tu vida. Si te sientes desmotivado, no tienes ganas, respóndeme en el chat. ¿Vas a querer aprender algo nuevo? Entonces, ¿qué se necesita también? ¿Por qué es importante eso? Porque estos son como las bases del tema que estamos entrando. Entonces, para poder aprender nueva información, tengo yo que estar motivado. Algo me debe de motivar para ir a buscar una información nueva. Tengo que tener ganas y deseo de ir a salir de mi zona de confort para ir a aprender nueva información. Entonces, de ahí llega un concepto importante que yo quiero hacerte en este momento. Y es que, entonces, el ser humano debe de estar siempre en modo aprendiz. El ser humano debe de tener siempre una capacidad de aprender alta. Debe de estar dispuesto a cambiar, porque el ser humano vino a este mundo a experimentar y a desarrollarse como ser humano, a crecer. ¿Qué pasa? Pues que si dejamos de aprender y si dejamos de crecer, morimos. Finalmente dejamos de experimentar realmente a lo que vinimos a este mundo, que es a conocer nueva información. Entonces, para eso necesitamos entender dos conceptos, o mejor dicho, hacernos dos preguntas. Y las preguntas te las voy a hacer a ti en este momento. ¿Cómo logro yo si tengo una buena capacidad de aprender? Si estoy abierto a cambiar. Entonces, pregúntate
en este momento cuál es entonces mi capacidad de aprender y cuál es entonces mi voluntad para aceptar el cambio. Detente a pensar en este momento, bueno, ¿cuál es mi capacidad de aprender? Muy probablemente tú puedas decir, no, sí, pues yo siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy leyendo, ¿verdad? Y la otra pregunta, ¿cómo está tu capacidad para aceptar los cambios en tu vida? ¿Realmente estás abierto a aprender nueva información y realmente estás abierto a cambiar? ¿Y cómo logro entonces desmenuzar esa pregunta? Te la voy a desglosar en lo siguiente. Entonces, plantéate lo siguiente: ¿cuánto tiempo tú estás dispuesto a dedicar para aprender nueva información? ¿Qué estás dispuesto tú a renunciar para poder desarrollarte como persona? ¿Qué estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto, por ejemplo, a dejar de ver televisión para coger libros, para aprender cursos? ¿Estás dispuesto, por ejemplo, a dejar ciertos hobbies que te gustan para poder cambiar como ser humano y obtener nuevos resultados? Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque entonces hay una fórmula que tú debes de hacer, y la fórmula viene de esas dos preguntas que yo te acabo de plantear. Entonces, la fórmula es la siguiente. La fórmula dice: tu capacidad de aprender y tu voluntad para aceptar el cambio debe estar en 10 para que finalmente haya ese desarrollo, haya esa evolución como ser humano, para que haya esa transformación como ser humano. Entonces, en este momento plantéate, bueno, mi capacidad de aprender sí está en 10, de una escala de 1 al 10, ¿cómo está tu capacidad para aprender nueva información? ¿Estás dispuesto a renunciar a ciertos hábitos o ciertas actividades para aprender, para leer, para desarrollar hábitos, para escuchar libros? ¿Estás dispuesto a aceptar el cambio? Por ejemplo, a dejar de invertir en ir a cine para invertir en un seminario, un taller o un curso. Si tu respuesta dice sí, definitivamente yo estoy dispuesto a eso, soy capaz, entonces estás en 10. Si tú dices no, para mí es difícil dejar de pronto ir a comer con mi familia o ir a cine para invertir en un curso, no, yo todavía no he llegado a eso, entonces tu capacidad de aceptar el cambio no está en 10. Y si tu voluntad de aceptar el cambio y si tu capacidad de aprender no está en 10, entonces no estás creciendo, no estás evolucionando, vas a tener los mismos resultados. ¿Me sigues hasta ahí? ¿Por qué es importante entender eso? Porque es que desde aquí es que tenemos que empezar a entender el tema del aprendizaje, que yo no te voy a hablar de técnica, o sea, sí vamos a hablar más adelante de qué cosas podemos hacer para mejorar el aprendizaje, pero primero es este concepto que yo quiero que tú tengas muy presente, y es entonces que hagas la fórmula y mires entonces si tu capacidad de aprender información, tu capacidad de aprender está en 10, y si tu voluntad para aceptar el cambio también está en 10. Entonces decimos, si mi capacidad de aprender está en 10 y mi voluntad de aceptar el cambio está en 10, 10 por 10, estoy en el 100% adaptable y abierto para poder cambiar la manera que pienso, para cambiar patrones, para cambiar creencias, para cambiar hábitos. Y eso va a implicar entonces que cambien mis resultados. Entonces ya te puedes a ti responder, ya entiendo entonces yo por qué sigo pensando igual, por qué me sigo sintiendo igual, por qué sigo obteniendo los mismos resultados. Pues claro, porque mi capacidad de aprender no está en 10 y porque mi voluntad de aceptar el cambio quizás tampoco está en 10. ¿Me sigues? Por eso es que es tan importante hacerte este planteamiento inicial, porque de ahí es que se despliega todo sobre el aprendizaje del ser, sobre cómo está entonces mi aprendizaje. Entonces, aquí podría surgir una pregunta. Bueno, si mi capacidad de aprender y mi capacidad para aceptar el cambio no está en 10, ¿cómo hago yo para aumentar entonces esas ganas, esa capacidad para poder aprender nueva información, para poder cambiar la manera de pensar? ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, hay 3 elementos que tú podrías hacer en este momento para poder aumentar tu capacidad de aprender. Y la primera es que enseñes algo que necesitas aprender. Entonces plantéate en este momento algo. Bueno, yo necesito aprender quizás a mejorar mis hábitos, a mejorar mi mentalidad. Perfecto, voy a comenzar entonces también a compartir con mi familia ese tipo de información, a hablar sobre ello. Voy a buscar información y la voy a compartir. Primera manera para aumentar tu capacidad de aprender, ¿verdad? Enseñes algo que necesitas aprender. Primero. Segundo,
aumentar las ganas o el deseo de aprender algo. Aprender las ganas, prender ese deseo de realmente deseo cambiar, realmente deseo cambiar mi manera de pensar, realmente deseo desarrollar nuevas habilidades. Entonces, incrementar ese deseo, esas ganas de aprender nueva información. Y lo tercero, la repetición. Lo tercero que tenemos que hacer para aumentar nuestra capacidad de aprender es la repetición. Recordemos que el cerebro aprende con la repetición de una actividad. Así se crean los hábitos, así se crean las habilidades y así se crea el nivel de maestría en el ser humano con la repetición. Entonces, de esa manera, si aplicas esos tres conceptos, tu capacidad para aprender como ser humano, para transformarte, para cambiar la manera como es la vida, para sentirte mejor, para cambiar tus pensamientos, entonces se basa en esos tres principios. Enseñar algo que necesitas aprender, aumentar las ganas y ese deseo de poder aprender algo. Y tercero, pues, repetir la información constantemente, Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, hablamos entonces que si voy a empezar a repetir una información, pues entonces voy a empezar a construir nuevos hábitos. Mira que esta información que yo te estoy compartiendo es complementaria. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, entonces, ¿qué tipo de hábitos puedo yo utilizar para mejorar mi capacidad de aprendizaje? ¿Qué hábitos? Entonces ya vimos cuáles eran las maneras para aumentar el aprendizaje. Ahora vamos a ver qué hábitos puedo yo hacer para aumentar la capacidad de aprendizaje. Cuando yo me refiero a aumentar la capacidad de aprendizaje es que tú necesitas desarrollar una nueva habilidad, necesitas aprender nueva información, necesitas inclusive cumplir con un trabajo que aún no has desarrollado, necesitas entender cómo es que vas a lograr el resultado que quieres. Entonces, la neurociencia nos enseña lo siguiente. Recordemos que el cerebro también está dividido en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y la mente está compuesta por una serie de redes neuronales que son los que componen también nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar y nuestra capacidad de aprendizaje. ¿Cómo es que se regula la manera como la información entra a mí? En clases anteriores, en lives anteriores, habíamos dicho que nosotros nos influenciamos por los 5 sentidos. Todo lo que entra por la mente consciente es lo que se influencia por los 5 sentidos. Todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que escuchamos, todo lo que hacemos es lo que impacta nuestra mente y es lo que hace que finalmente se forme en nosotros y cree una realidad, se desarrolle un nuevo hábito, se desarrolle un nuevo comportamiento. Entonces, ¿qué tipo de hábitos podemos desarrollar para mejorar nuestra capacidad de aprendizaje? Entonces, hábito número 1 es que podemos utilizar música para poder equilibrar los dos hemisferios cerebrales a la hora de aprender, a la hora, por ejemplo, de leer, a la hora de trabajar. ¿Qué tipo de música? Pues música que estimule el cerebro para que la lleve en ondas alfa. ¿Qué son las ondas alfa? Como lo he explicado en otros lives, es ese estado de la mente en el que está más tranquilo, en el que está más relajado, en el que la mente está como una esponja y absorbe mejor la información. Entonces, lo que podemos hacer para mejorar nuestro aprendizaje es entonces escuchar música, como por ejemplo, ¿qué tipo de música? Música de relajación, música de Mozart o música quizás electrónica suave que te haga sentir bien, que te entre un estado de tranquilidad y de relajación. Ese tipo de música hace que tu mente entre en un estado alfa y mejore tu capacidad de aprendizaje. Es muy importante tener presente eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más podemos hacer cuando entonces ya estoy más relajado y estoy más tranquilo? Lo segundo que podemos hacer es que solamente enfócate en una sola actividad, en una sola cosa. Solamente enfoca tu mente a que aprenda una sola información. A la mente no le gusta que pases de una información a otra, se sobresatura, se sobrecarga. Por eso es tan importante que tú, en el momento que estés aprendiendo información, que estés estudiando, que estés trabajando, que estés desarrollando una nueva habilidad, enfócate entonces en estar más tranquilo. Utiliza música para poder que estimule los dos hemisferios cerebrales. Lo segundo que puedes hacer entonces, ¿qué es? Busca solamente enfocarte en una sola actividad, en una sola información por constante tiempo. Trata de no saltar de una información a otra totalmente distinta. Al cerebro no le gusta sentirse confuso. Debe tener claridad en una información. Entonces, ser muy constante en esa información. Y lo otro que podemos hacer, que también lo he explicado en otras lives, es que ojalá estudies en bloques de tiempo. Y esto no solamente funciona a la hora de estudiar.
también funciona a la hora de trabajar. Entonces, usa solamente bloques de tiempo de 25, 45, máximo 50 minutos enfocados en una sola actividad, porque eso va a mejorar tus capacidades de aprendizaje, va a mejorar tu nivel de entendimiento, va a mejorar tu nivel de enfoque y de concentración. Mira lo importante que es esto, y esto yo no me lo estoy inventando, esto lo dice la neurociencia, esto lo dicen los científicos, esto yo solamente soy un mensajero transmitiéndote esta información que es necesario que tú conozcas, porque eso te va a potenciar los resultados, va a mejorar la manera como aprendes. Entonces, ¿crees que esto realmente te puede ayudar a que tu mente absorba mejor información, a que aprendas mejor, a que desarrolles mejores habilidades? ¿Crees tú que te puede servir? Yo considero que sí. Y si a mí me ha servido y a tantas personas le ha servido, a ti muy probablemente también, porque tú no tienes nada diferente a nosotros. Entonces tú también lo puedes utilizar, estas técnicas que te acabé de dar. Entonces por eso es que hay una frase que dice: si quieres que las cosas cambien en tu vida, tienes que empezar a hacer cosas distintas en tu vida. Tenemos que empezar a adoptar nuevas maneras de pensar, tenemos que entender cómo funciona todo ese cerebro, tenemos que adoptar nuevos hábitos, aprender nueva información. Porque como te decía, si te quedas donde estás muriendo. Si nos quedamos donde estamos muriendo, estamos perdiendo esa magia magnífica del ser humano, que es de siempre crecer, de siempre ir más allá, de siempre ir un paso más adelante. Eso es lo que ha hecho que el ser humano evolucione y avance. Y tú también estás llamado a que hagas parte de ese proceso de crecimiento y de evolución. Y eso nos lleva a nosotros entonces a hacer cosas diferentes, a hacer hábitos diferentes, a aprender información diferente, a que cambiemos el tipo de observador que somos frente a la vida y frente a la realidad, para que dejemos de juzgar al otro, para que dejemos de juzgar a lo que pasa afuera, porque lo estamos viendo desde nuestra experiencia, desde lo que hemos aprendido durante tanto tiempo. No sabemos si lo que está pasando si realmente es, sino que lo estoy viendo con las gafas que yo tengo puestas por el aprendizaje, por las experiencias y por la educación que he tenido. Por eso es que es tan importante en este momento comenzar, por ejemplo, a adoptar nuevos tipos, a traer nuevo tipo de información, aprender nuevas cosas, tomar hábitos nuevos, leer libros, autobiografías de personas increíbles, tomar cursos, escuchar audiolibros, tomar seminarios y talleres, renunciar, capacidad de soltar el cambio, a hábitos y a cosas que no me están dejando evolucionar para ir hacia nuevas maneras de ser. Dejar de invertir, por ejemplo, cada fin de semana en licor, en rumba, o en cosas que no me están haciendo crecer, y más bien comienzo a identificar que lo que yo necesito en este momento es crecer y avanzar. Invierto mejor en conocimiento, invierto mejor en un audio, invierto mejor en un seminario, rodearme de personas distintas. Eso es lo que nos ayuda a crecer, ir más allá, aumentar nuestra capacidad de aprender y aumentar nuestra capacidad de aceptar el cambio, para que lleguen a nivel 10, y 10 por 10 son 100, y entonces voy a ser totalmente enseñable y adaptable al cambio. Estoy creciendo, y si crezco yo y cambio, ayuda a que el entorno cambie, a que mi familia cambie, y eso hace que finalmente las cosas cambien y que la realidad que estoy viendo yo cambie. Entonces por eso es que hay una frase que dice: no podemos construir el mundo si el constructor primero no es construido. ¿Ok? Por eso es tan importante comenzar a construir primero nuestro intelecto, mejorar de qué manera puedo yo aprender entonces mejor, entender cómo funciona toda esta máquina cuántica que finalmente va a influenciar todo lo que rodea mi vida. Entonces, aquí hay dos variables muy importantes, claro que sí, porque entonces, para poder entonces mejorar nuestra capacidad de aprendizaje, también tienen que haber dos factores importantes. Y la primera es: ¿por qué quiero yo aprender algo nuevo? ¿Y cómo voy a aprender yo algo nuevo? Eso es muy importante. ¿Por qué yo quiero aprender algo nuevo? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el deseo que yo quiero lograr en la vida? ¿Por qué yo quiero aprender algo nuevo? Un ejemplo. ¿Por qué quieres tú, por ejemplo, aprender a conducir un carro? Porque yo, si conduzco un carro, puedo viajar con mi familia, puedo pasear, puedo sacar a mi novia a cine, puedo salir. Entonces tengo un porqué que me va a hacer a mí a buscar el cómo entonces
aprendo yo a conducir un carro, ¿verdad? Y así funciona para todo. Entonces siempre busca el por qué vas a hacer algo. Porque si no lo tienes, pues básicamente no vas a saber o no vas a querer aprender algo nuevo, porque estás confundido, estás perdido, estás en la zona de confort. Por eso es tan importante entender el por qué lo hago, para luego entonces ir a buscar el cómo lo hago. Y el cómo lo hago es cuáles son las técnicas y cuáles son las habilidades que yo necesito adquirir para poder aprender algo, para poder desarrollar una nueva habilidad. ¿Ok? Entonces, dos elementos esenciales que tenemos que considerar en el momento de querer aprender algo nuevo, desarrollar una nueva habilidad. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Por aquí voy a saludar Génesis, Elianet, bienvenidos, Diego, José Enrique, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. Mira, a mí no me interesa si se conectan 5, 10, 15, esta información le va a llegar al que le corresponde escucharla. Yo lo hago de buena voluntad, yo lo hago es porque me nace, porque quiero compartir algo que me ha funcionado, porque finalmente la información es para compartirla. Y si a ti te conectas lo que te estoy diciendo, bienvenido y gracias. Y te felicito por querer escuchar nuevas maneras de pensar, por querer cambiar y por querer aprender. ¿Ok? Gracias. Entonces, bueno, seguimos. Vamos a entrar entonces, ¿cuáles son entonces los 4 procesos básicos que usa la mente para poder aprender? Porque claro, la mente tiene un proceso para poder aprender. Ya hemos hablado de varios elementos, pero ahora vamos a ir entonces a entrarnos ya directamente, bueno, en el cerebro. ¿Cómo es que aprende el cerebro? ¿Cómo es que aprende la mente? En el tema neurocientífico, la neurociencia, ¿qué nos dice a raíz de eso? Entonces, mira, creo que me prestan mucha atención con esta información. Quizás ya la conoces, no sé si la has escuchado. Entonces, la neurociencia nos dice, mira, el cerebro necesita tener 4 pasos básicos para desarrollar un nivel de maestría, para desarrollar una información y que quede en el subconsciente. Cuando hablo de subconsciente es que quede instalada en el hardware. O sea, ¿cómo logro yo instalarle nuevos softwares, nuevos programas a este hardware, a este disco duro, para que procese y cree y manifieste esa información? Entonces la neurociencia nos dice, mira, el primer proceso básico es que siempre cuando vamos a iniciar a aprender algo, comenzamos con el primer proceso. Incompetencia inconsciente. No sabes que no sabes. No sabes que no sabes. Cuando no sabes que tienes que aprender una información y no conoces que hay una información nueva que debes de aprender, pues estamos en una incompetencia inconsciente. Soy incompetente para aprender, no sé que algo existe y soy inconsciente de que debo aprender algo. Primer paso, ¿ok? Segundo paso, la incompetencia consciente. Cuando ya sabes que no sabes. Entonces, ya sé en este momento que tengo que aprender una información, pero aún no la conozco bien. Ya sé que tengo que aprender, por ejemplo, a cambiar mis hábitos, pero no sé cómo hacerlo. Entonces estoy en la incompetencia consciente. Estoy en el segundo nivel de aprendizaje. ¿Cuál sería la tercera? Después de que tú dices, listo, ya soy consciente de que tengo que aprender algo, aunque no sé cómo hacerlo, pero entonces tú vas a buscar esa información, empiezas a mirar cómo se crean nuevos hábitos, empiezas a investigar. Cuando eso sucede, pasas al tercer escalón, que es la competencia consciente. Cuando sabes que sabes, entonces ya digo, listo, ya sé que tengo que aprender nueva información. Ya sé que tengo que aprender nueva información. Y ya la empiezas tú a tener consciente, la empiezas tú a estudiar, la empiezas a ser consciente. Ya entonces llegaste al tercer nivel de aprendizaje. ¿Cuál sería entonces el cuarto al que deberíamos de llegar todos en cualquier proceso de aprendizaje nuevo en nuestra vida? A la competencia inconsciente. Competencia inconsciente es cuando ya llega la información al subconsciente y se vuelve automático. ¿Qué quiere decir? Cuando ya sé algo y se vuelve automático. Me explico. Imagina que en este momento tú apenas, ves una bicicleta, ¿verdad? Ves una bicicleta. Inicialmente no sabes por qué quieres aprender a montar esa bicicleta. Hay una bicicleta ahí. Luego te das cuenta de que esa bicicleta te puede ayudar a transportarte a tu trabajo. Entonces, perfecto, pero aún no sabes cómo manejarla.
no sabes cómo manejarla, ¿verdad? ¿Qué sucede? Luego te enseñan o tú aprendes o buscas cómo manejar la bicicleta, te montas a la bicicleta y empiezas como a practicar, a montarte en ella. Tienes que pensar cómo pedalear, cómo mantener el equilibrio, competencia consciente. De repetir y repetir esa misma actividad, va a pasar entonces a la competencia inconsciente. Es que cuando tú ya logras dominar la habilidad, logras manejar la bicicleta y ya tú ni piensas cuando pedaleas, ya no tienes que mantener el equilibrio porque ya está en automático. ¿Me sigues hasta ahí? ¿Por qué es importante esto? Porque es que así funciona todo. Cualquier habilidad nueva, cualquier conocimiento nuevo, siempre opera en esos 4 niveles de aprendizaje. Siempre pasamos por esos 4 niveles de aprendizaje. Por eso es tan importante entender de que entonces la información que yo voy a empezar a adquirir, las habilidades y los hábitos que yo quiero comenzar a adquirir, deben de ser consecutivos. Deben de tener repetición constante para que llegue a la competencia inconsciente, funcione en automático y ya adopte esa información en mi subconsciente. Quede establecida, cómo montar en bicicleta, cómo amarrarse los zapatos, cómo manejar un carro, como cuando te dicen tienes que ir a tu casa y tú ya sabes dónde queda y tú solamente ya sabes por dónde tienes que meter, no tienes que buscar un mapa porque ya sabes por dónde ir. Así es que nosotros tenemos que ubicar siempre la información que adquirimos. Hay una frase que me encanta, que decía Bruce Lee, decía: no le temo a los 10.000 golpes que sabes y has practicado una vez. Le temo al golpe que sabes y has practicado 10.000 veces. ¿Por qué me encanta esa frase? Porque él ahí lo está describiendo. Para nosotros desarrollar un nivel de maestría tipo Messi, tipo Cristiano Ronaldo, se requieren, según estudios neurocientíficos, 10.000 horas en practicar esa misma información, en practicar esa misma habilidad para llegar a ese nivel de maestría. 10.000 horas. Imagínate, entonces necesitamos 10.000 horas para poder desarrollar un nivel de maestría tipo Messi. Por eso él decía, me costó 16 años y no sé cuántas noches para convertirme en un éxito de la noche a la mañana. Claro, para él ser quien es hoy, tuvo que pasar primero por 10.000 horas de repetición de una misma actividad, jugando fútbol en ese caso, para llegar a ser hoy el mejor, ser el mejor del mundo. Entonces, si tú en este momento quieres ser el mejor, quieres desarrollar una habilidad, quieres tener un éxito gigantesco, pues ya sabes que se requieren 10.000 horas de repetición de una actividad. Y te hago un cálculo básico. Si tú quieres desarrollar 10.000 horas, entonces podrías adoptar 2 horas con 44 minutos durante 10 años repitiendo una habilidad para lograr el nivel de maestría. Imagínate, nunca es tarde, porque no sabemos si realmente tú estás buscando ser un Messi. Quizás estás buscando simplemente llegar a un nivel intermedio y va a ser perfecto, y eso te puede llevar a un nivel de éxito, nos puede llevar a un nivel de éxito que va a ser fenomenal para lo que tú necesitas, para lo que nosotros necesitamos. Pero también si estás pensando en grande, estás buscando generar resultados increíbles, pues tiene que ser presente de que tienes que adoptar estos 4 procesos básicos y que se necesitan aproximadamente 10.000 horas de práctica en una habilidad para convertirte en un maestro real, ser el mejor en algo. ¿Qué sucede cuando tú repites y repites y repites una actividad? Vas a crear entonces nuevas redes neuronales. El cerebro va a crear nuevas redes neuronales y eso va a adoptar nuevos patrones, nuevos hábitos y nuevas maneras de ser. Yo ya hablaba mucho de eso en otros lives, pero aquí ya lo estoy enfatizando en el lenguaje del aprendizaje. Entonces mira lo importante y lo interesante que toda esta información que te he compartido nos va llevando, porque finalmente eso nos permite a mí entonces entender, bueno, entonces si yo empiezo a leer un libro, no solamente lo voy a tener que leer una vez para entenderlo, voy a tener que repetirlo muchas veces para que esa información realmente quede en mí. Si realmente quiero desarrollar una habilidad, ya sea marketing, ya sea ventas, ya sea en entender mi mente, ya sea cualquiera, pues una de las maneras de hacerlo es repetir y repetir varias veces esa información para que logre llegar a la competencia inconsciente, como así me lo está demostrando la neurociencia y que así funciona el cerebro.
¿Ok? ¿Y cuál sería otra manera que tú podrías utilizar para poder llegar a la competencia inconsciente? Entonces la primera es la repetición, y la segunda, ver cómo otras personas lo hacen y estar en modo aprendiz, aprender de un mentor y seguir el mentor. Porque finalmente el mono hace lo que el mono ve. El mono hace lo que el mono ve. Entonces también, si tú, por eso es tan importante muchas veces tener un mentor, alguien que te guíe, alguien que te muestre el camino, adoptar eso que estás viendo, porque eso te va a ayudar a ti mejorar tu nivel de aprendizaje y que la información que tú vas adquiriendo cada vez la entiendas más, la practiques más, porque la estás viendo una persona que tiene un resultado, tú la adoptas y eso te va a permitir a ti entonces llegar a la competencia inconsciente para que luego esa información que estás aprendiendo de otros llegue a tu nivel en automático y comprendas y adoptes nuevas maneras de aprender y de pensar. Entonces mira cómo estamos ya llegando a la conclusión de esta conversación que quería compartir contigo la noche de hoy, para que estemos entonces abriendo nuestra mente. Aquí estamos, las personas que se han conectado, los invito a que una buena capacidad de aprender, una alta capacidad de aprender, porque muy seguramente quizás esta información nunca la has escuchado. Yo la vengo a aprender hace muy poco. De hecho estaba muy ansioso en compartirla. Yo decía, yo tengo que en algún momento hablar de esto, hablar de esta información, porque es una información que se requiere conocer, se requiere tener claridad, se debe ser consciente, porque eso nos va a ayudar a todos a mejorar nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de sentir, nuestras maneras de actuar y ante todo mejorar la manera como vemos el mundo. Ya no ver el mundo desde el victimismo, sino desde la responsabilidad. Ya no desde la competencia, sino desde la cooperación. Entonces por eso es importante. Bueno, entonces ya para ir finalizando, el ser humano, ya entendimos entonces cuáles son los 4 procesos que usa la mente para aprender, ¿verdad? Y que necesitamos entonces repetir mucho una actividad o aprender de un mentor, ¿verdad? Y lo otro es que nosotros los seres humanos, pues también tenemos estilos o tipos de aprendizaje. Todos aprendemos de manera distinta. Todos aprendemos de manera distinta. ¿Cuáles son esos 4 tipos de aprendizaje? El primero, pues, está el aprendizaje visual. El segundo, el aprendizaje auditivo. El tercero, el aprendizaje kinestésico. Y el cuarto, el aprendizaje multimodal. Cuando yo me refiero a aprendizaje visual, entonces él quiere decir que hay personas que aprenden mejor a través de videos, a través de imágenes y dibujos. La pregunta que te hago a ti, ¿tú de qué manera aprendes más? ¿Ya lo identificaste? Cuando estabas en el colegio, cuando estabas en la universidad, o normalmente tú aprendes más viendo un documental, viendo un video. Cuando alguien te dibuja algo, ¿eso te ayuda a ti a aprender mejor? Es muy importante tener eso presente. Segundo, la parte auditiva es cuando tenemos memoria auditiva, cuando aprendemos a través de audios, por la parte auditiva, ¿verdad? Entonces, aprendemos mejor por audios, aprendemos mejor escuchando. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú tienes presente eso, te preguntas, bueno, ¿yo cómo aprendo mejor? Pues entonces vas a buscar esas herramientas o esos elementos que te van a ayudar a ti a hacer más fácil tu proceso de aprendizaje. Entonces, si quizás tú eres una persona que aprende mejor oyendo que viendo, quizás tú lo mejor que puedes hacer no es leer un libro, sino escuchar un audiolibro, por ejemplo, ¿verdad? O la otra es kinestésico, es que tengas interacción con el contenido. Quiere decir que tú aprendes cuando escribes, cuando haces, cuando vas a la acción. O la última es que sea multimodal. Quizás tú aprendes mejor cuando ves algo y escribes, o cuando escuches algo y escribes, o combinas algunos de esos modelos. Entonces mira cómo entonces entendemos que el ser humano es maravilloso, la mente es maravillosa, a pesar de que todos somos muy similares, de que fuimos creados a imagen y semejanza, tenemos características distintas, tenemos maneras de aprender diferentes, pero que hay unos principios y unas bases que nos rigen a todos, como los que acabé de explicar anteriormente, los 4 procesos básicos que utiliza la mente para aprender, por ejemplo. Entonces, importantísimo, pero que entonces también nosotros como seres humanos aprendemos y tenemos tipos y estilos de aprendizaje diferentes y que tengo que identificarlos, porque entonces yo no me puedo obligar a ir a obtener información o a aprender de una manera que no estoy totalmente preparado, no me hace sentir bien.
Entonces, pues bueno, cuéntame cómo te ha parecido lo que te he compartido, si ya conocías algo, compárteme. Ya por aquí veo a Lisette, bueno, un saludo muy especial. Ya para finalizar entonces me despido con lo siguiente. Hay 4 elementos que nos llevan normalmente al fracaso. 4 elementos. El primer elemento es que no estamos escuchando a las personas correctas. No estamos obteniendo la información de un lugar correcto. Estamos llenándonos de basura que nos están haciendo pensar de una manera incorrecta. Primer factor, no estamos escuchando a las personas correctas y no estamos recibiendo la información correcta. Primer factor del fracaso. Segundo factor, tenemos una muy baja capacidad de aprender y una muy baja capacidad de aceptar el cambio. Cuando tú dices, no, es que eso yo ya lo sé, yo ya me quedé así, yo no voy a cambiar. Segundo factor de fracaso. Baja capacidad de aprender, baja capacidad para aceptar el cambio. El tercero está, ¿cómo estás tú en este momento recibiendo información? ¿De qué manera tú te estás enfocando más en el cómo, en las habilidades, en las técnicas? Solamente te enfocas en cómo es que se hace eso y te estás olvidando del por qué lo hago. Porque el por qué es más importante que el cómo. El por qué lo hago es más importante de cómo lo hago, porque el por qué es lo que te va a motivar, el por qué es lo que te van a dar ganas de hacerlo. El cómo lo hago finalmente va a pasar a un segundo plano si el por qué no está claro. Tercer manera, entonces cuando te enfocas mucho en el cómo. Y el cuarto, y es que no estás desarrollando los hábitos correctos, no estás desarrollando los hábitos necesarios que tú necesitas para tener energía, para cambiar tu mente, para cambiar tus emociones, porque eso va a hacer que cambien los resultados. Ya hemos hablado mucho de eso también. Entonces, cuarto factor, no estás adoptando nuevos hábitos. Así que pues bueno, esto era todo por hoy. Esto era todo lo que te quería compartir. Yo te agradezco muchísimo que te hayas conectado.